Y vamos entonces a orar, ¿vale? Para iniciar entonces este tiempo de estudio bíblico, vamos a continuar con nuestro tema que no hemos terminado, que es el tema de la tribulación. Ya vimos el primer propósito de la tribulación, vamos a hacer ya un resumen y vamos a pasar al otro propósito, que es el segundo propósito de la tribulación, que también es el que vamos a ver hoy, y nos vamos a extender un poquitico a hablar de un tema de carácter ya que responde al juicio, ¿no? ¿Cómo es el camino eh, hacia el juicio? ¿Cómo Dios castiga al hombre por su necedad, pero como antes le advierte, le llama, pero cuando el hombre es obstinado, no quiere oír, como vimos, por ejemplo, al, al faraón en Egipto, que decía, Dios endureció su corazón, pero no, finalmente Faraón era quien lo endurecía, él mismo era quien cerraba, eh, se negaba pues a la realidad de Dios, de que había un Dios o que había alguien superior a él, y finalmente cayó y quedó pues disciplina tras disciplina, juicio tras juicio, hasta que ya tuvo un juicio final que fue el de los primogénitos. Bueno, vamos a ver hoy una, un ejemplo bíblico también triste, que fue el caso del rey Saúl, y vamos a hacer también entonces un paralelo con el escenario que a un futuro esperarán aquellas personas que no crean en el Señor y pues que tengan que atravesar este tiempo de juicio en la tribulación. Muy bien, entonces vamos a iniciar en oración. Amado Señor, Padre Eterno, a ti te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener aquí congregados como jóvenes, adolescentes. Padre, gracias te damos por este tiempo, porque tu buena mano, Dios, nos ha llevado y traído a lo largo de toda esta semana. Gracias, Señor, te damos por todas las actividades que hemos podido realizar. Padre, gracias por permitirle a Felipe poder desarrollar su, su tiempo de eh, ensayo y práctica para la conducción. Padre, gracias te damos también porque sabemos que muchos otros, Señor, hemos estado, Señor, en estudio, preparándonos, Señor, algunos para entrar a la universidad, también ya estudiando otros, trabajando, ya desempeñándonos en entornos laborales. Padre, gracias te damos porque ese es el trabajo que tenemos y en cada edad, en cada etapa, Dios nos pone responsabilidades y te agradecemos, Señor, porque siempre nos da los recursos necesarios para poder vencer y gracias, Señor, te damos porque hoy podemos acercarnos con el deseo, con el ánimo de conocerte más y más, conocer, Señor, de realidades que has puesto en la Biblia, que nos hablan y nos llaman la atención, Padre, para que cada vez más nos acerquemos con un corazón más sincero, más limpio y mucho más fiel para ofrecer, Señor, un servicio ante ti y avanzar y crecer y desarrollarnos como cristianos. Padre, gracias te damos a ti en esta noche por cada uno de los chicos y chicas aquí conectados y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, agradecemos, Señor, y ponemos en tu buena voluntad, Señor, este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guíanos a través del Espíritu Santo, te lo pedimos, amén y amén. Muy bien. Ahora sí, muy buenas noches, Daniel, bienvenido, un gusto verte por aquí conectado. Muy bien, perfecto. Creo que ya estamos presentando aquí la pantalla. Sí, sí, ya, perfecto. Bien, entonces, a manera de un poco de repaso, vamos a ver rápidamente, voy a pasar rápidamente para que pasemos estas diapositivas. Estamos viendo, nosotros en nuestro estudio de Escuela Bíblica Dominical, estamos viendo el periodo de la tribulación y dentro de este periodo de tribulación, bueno, hallamos primero que todo, como ya sabemos, es un periodo que está comprendido entre el rapto de la iglesia, que es al inicio de la tribulación, y al final finaliza con el regreso de Cristo en su segunda venida con su iglesia para traer ya como tal el fin de ese periodo de tribulación.
Después entendemos que hay otro periodo que llamamos el reinado milenial, que ese es el que vamos a estudiar más a futuro, en donde también habrá un juicio y posterior a este juicio habrá un periodo último que llamaremos cielos nuevos y tierra nueva, ¿vale? Entonces ese es el panorama que estamos nosotros actualmente. Vimos que habían dos eventos importantes para la iglesia durante el periodo de la tribulación, que es el tribunal de Cristo en el cielo y las bodas del Cordero. Las bodas que la partimos en dos, ¿no? Las bodas, por un lado, en el cielo, y la siguiente parte que va a ser, digámoslo, como la fiesta de las bodas o la cena de las bodas, que lo vimos en las parábolas que están relacionadas con estas que vimos en el capítulo de Mateo, ¿cierto? Que nos hablaba de cómo un rey había preparado un banquete y de cómo el rey también había enviado unas invitaciones para las bodas de su hijo, ¿no? Y todo esto nos hablaba de que Dios es, en el periodo de la tribulación, Dios va a extender su invitación para el pueblo judío. En el tiempo de la tribulación es como que Él va a enviar las invitaciones y los judíos, pues algunos van a creer, otros no van a creer, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a ver, bueno, y eso es parte de ese primer propósito, ¿no? Vimos que el periodo de la tribulación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tenemos versículos que nos validan que realmente es un hecho, es real, y vemos las similitudes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vimos que había el periodo de la tribulación, lo podemos nosotros clasificar que tiene una naturaleza o un carácter propiamente resaltado en las palabras, lo encontramos de juicio y de ira. Es un tiempo en donde se va a desatar todas las consecuencias por el pecado y Dios va a pagar a cada uno, ¿cierto? A todos aquellos que no crean en Cristo Jesús, que se rebelen y que realmente no quieran humillarse ante Dios, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo a un personaje bíblico, este es Saúl, el rey Saúl, y a otros, el rey Nabucodonosor, cómo les fue mal por no haber por no haber reconocido al Dios de los cielos, por haberse ellos enaltecido y no haberle glorificado, ¿no? Entonces, en cuanto a la naturaleza de la tribulación, veíamos que habían diferentes palabras asociadas. Veíamos por un lado ira, indignación, angustia, tinieblas, trastorno, juicio, prueba, destrucción, desolación, castigo, y veíamos diferentes versículos que estaban asociados con esta. Mm, Cada uno de estos nos habla del carácter y nos permite, digámoslo así, ir creando como armando un rompecabezas donde podemos ir al final ver una imagen completa que nos habla de la naturaleza propiamente de ira y de juicio de la tribulación. El propósito de la tribulación, bueno, este lo habíamos estudiado ya en la clase pasada y habíamos dicho que en primer lugar el propósito del tiempo de la tribulación que va a suceder aquí en la tierra es un tiempo que va a suceder, eh, número uno, para preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Recordemos que ellos no lo han reconocido, él vino, se presentó ante ellos, pero ellos fueron necios y lo rechazaron. Rechazaron a su Mesías, dijeron que pues era blasfemia lo que había dicho, que se había hecho hijo de Dios, había autodenominado hijo de Dios, pero esto lo llevó a él, siendo él el hijo de Dios, pero no lo creyeron, lo llevaron a que a donde a la crucifixión y lo asesinaron, pero él resucitó al tercer día, ¿sí? Y va a volver otra vez. Entonces es la esperanza y el propósito para los judíos es este, que ese Mesías que vino una vez por ellos presentándose va a volver. Y en esa segunda venida de él para presentarse a los judíos, pues esta vez sí ellos van a creer. Esta vez sí van a creer. ¿Por qué? Porque vimos que bueno, aquí en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es confirmado. Es confirmado
en el capítulo 24 de Mateo tenemos del versículo 9 al versículo 26, tenemos que Cristo Jesús narra a los discípulos en representación de Israel, le habla que va a venir, cuáles son algunos de los sucesos o señales que van a estar presentes antes del fin, ¿no? Antes de que suceda ya el fin de la era, el siglo o de este tiempo de la dispensación, que lo llamamos así, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar al final de esta dispensación? Entonces, antes de la dispensación, pues ya la iglesia habrá sido raptada y va a haber un gran juicio. Como vimos en las anteriores dispensaciones, siempre hay juicio. Al final de cada dispensación hay juicio y en este caso no es la excepción. También va a haber un juicio y por eso llamamos este juicio la gran tribulación. Entonces, es un periodo de juicio que hace referencia a el juicio propio de cada dispensación en donde la nación de Israel va a ser llamada para que crea en su Mesías. Daniel capítulo 12, versículo 1 también nos lo confirmaba, en donde veíamos que nos hablaba de un tiempo de angustia que nunca antes había sucedido, o que nunca antes, sí, que nunca antes ha habido ni habrá sobre la tierra. Nos hablaba Daniel capítulo 12, versículo 1 de esto. Y también, bueno, veíamos que en sí, cuando nosotros vemos el libro de, bueno, por ejemplo, el libro de Daniel, y vemos en el libro de Daniel el capítulo 9 la profecía de las 9, de las 70 semanas, perdón, que vemos que es un panorama profético ya para Israel, en donde se proyecta todos los sucesos que va a pasar para la nación de Israel. Vemos que básicamente Daniel capítulo 9 es como un resumen, por así decirlo, de Apocalipsis. Digámoslo, de Apocalipsis, hablemoslo desde el capítulo 4 en adelante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en Apocalipsis, la iglesia como tal la iglesia aparece solamente en estos primeros capítulos, sobre todo capítulo 2 y capítulo 3 en Apocalipsis. Pero ya del capítulo 4 en adelante, tenemos que se enfoca en su gran mayoría nos habla desde que de Israel. O sea, Israel es el tema. eh, los eventos que suceden y se narran son asociados a Israel. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que Dios ya el tiempo en donde la iglesia fue un misterio, porque fue un misterio, ¿cierto? Porque desde el Antiguo Testamento nunca nadie supo que iba a haber una iglesia. Ahora, Dios sí anunció, pero nunca lo reveló. Eso fue un misterio que se destapó ya, por así decirlo, en cuando ya Cristo Jesús lo anuncia, ¿cierto? Y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y a partir de ahí damos nosotros por hecho que inicia todo ese periodo de la iglesia. Pero solamente va a durar hasta que el rapto. Entonces, una vez nosotros como iglesia, creyentes gentiles, o cualquier tipo de creyente que en esta época crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pues vamos a ser parte de ese cuerpo de creyentes que llamamos la iglesia, ¿cierto? Esa iglesia, una vez que seamos raptados, entonces es como si Dios ya, es decir, Dios hoy en día está tratando con nosotros, con su iglesia personalmente. Eso no quiere decir que con Israel no lo esté haciendo, también lo está haciendo, pero digámoslo que en otro plano. Ellos hoy en día, si nos damos cuenta, están distribuidos por el mundo, dispersados, alejados de su tierra, y a pesar de que sí, que vemos que han avanzado, digámoslo, en temas políticos, tienen su territorio, bueno, todavía están en medio de muchos conflictos y todavía no han llegado realmente a la plenitud del cumplimiento de las promesas que hemos visto de los pactos, ¿cierto? Que ellos van a vivir en su tierra, van a fructificar, va a haber paz, prosperidad. Bueno, todavía están a la espera de eso. Pero vemos que la nación de Israel va a tener un protagonismo pues único, bueno, casi que único en este periodo de la tribulación. Entonces, los temas y los eventos que hablamos allí, que hablamos en la tribulación de ellos, están muy asociados a ella. Entonces, tribulación, un tiempo, en primer lugar, de propósito para
la nación de Israel, ¿sí? Entonces, el propósito primario de la nación de Israel, como lo vimos, es traer conversión a una multitud de judíos que entrarán en las bendiciones del reino y experimentarán cumplimiento de todos los pactos de Israel. Bien, y habíamos hablado también que no solamente para la nación de Israel iba a ser extendida esta, esta conversión, ¿cierto? Sino que también muchos gentiles van a ser alcanzados en medio de la tribulación. Aquí teníamos un cuadro que habíamos revisado la clase pasada y decíamos que van a haber como una sucesión de eventos que va a llevar hacia ese fin, ¿no? Hacia que muchos judíos crean para ser salvos y para que asimismo gentiles sean salvos, ¿cierto? Aquí lo veíamos en esta figura. Bueno, en este cuadrito lo habíamos especificado de otra manera, pero hice esta línea de tiempo como para que nos diera un poco más de claridad, para que veamos como el panorama completo. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice así. Este es el versículo que nos enmarca este periodo de tribulación y nos dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Bueno, el fin del mundo no, el fin de este tiempo, de esta dispensación, ¿sí? Entonces, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. ¿Mm? Por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y veíamos que van a aparecer dos personajes muy particulares, dos testigos, que son llamados también los dos olivos o los dos candelabros, perdón, que estos vienen a ser, como lo estudiaremos, Elías y Moisés. Estamos pasando así como muy rápido, pero vamos a esto especificarlo ya luego. Aquí tenemos los versículos que nos lo validan, que es Apocalipsis 11, 3 al 4 y Malaquías 4, 5 al 6 nos habla, este lo voy a leer aquí, dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, y después también nos dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice así este capítulo de Malaquías 4, 5 al 6. Bueno, lo que nos habla aquí es que van a venir estos dos testigos, ¿cierto? Van a venir Elías y eh, Moisés en representación, Elías de los profetas y Moisés de la ley, que son pilares fundamentales para la nación de Israel y van a tener toda la autoridad con señales, con prodigios, van a demostrar realmente que ellos vienen de parte de Dios. Y por esto mismo, muchos van a creer, muchísimo, ¿cierto? Ellos finalmente van a ser asesinados, van a luego a resucitar 3 días y medio después, van a resucitar estos dos testigos y van a ascender al cielo, ¿cierto? Como Cristo. Pero, Tengo una pregunta, perdón. sí, señora. Pero en la Biblia está como tal dicho que son Elías y Moisés. No, como tal no, pero por eso te digo, vamos a estudiarlo un poquitico más a fondo ya luego, pero podríamos, en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 al 4 se nos habla, bueno, no sé si es 3 al 4 pero se nos hablan hay varias, pues podemos buscarlo aquí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 4 voy a leerlo acá rápido para hacer como una mini aclaración o un argumento, mejor dicho. Dice así, capítulo 11, versículo 3 al 4, dice así, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, es decir, 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, qué personaje bíblico? Bueno, a ver, el profeta Elías, recordemos que en dos escenarios donde aparecen, en dos situaciones,
aparece el fuego de Dios. Cuando estaba ante los profetas de Baal, sale el fuego de Jehová y consume el holocausto, ¿cierto? Y otro escenario donde él aparece es cuando lo llama Acab, manda bueno, como un general con su ejército y le dice baja, le dice que baje del monte, pero se lo dice de una manera muy arrogante, no sé, de una manera muy despectiva. Y Elías hace descender fuego y los quema, ¿cierto? Ese fuego, vemos aquí capítulo 11 versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Perfecto, entonces por este lado podríamos asociar, es decir, no quiero como dar todos los argumentos, estos son unos argumentos simplemente rápidos que podríamos asociar a Elías, ¿cierto? Por un lado, tenemos que este versículo, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, ahí sí es literal, Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Recordemos, Malaquías, muchísimos años después de que Elías ya había sido eh, arrebatado para el cielo. Recordemos que Elías no muere físicamente, sino que él fue arrebatado, fue llevado a la presencia del Señor, ¿cierto? Eh, Aquí se nos habla de que va a ser enviado, ¿sí? Envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, va a venir este profeta Elías, ¿cierto? Y este profeta Elías, leo aquí, dice, así como Juan el Bautista predicó el mensaje para preparar a Israel para la primera venida del Mesías, Elías predicará para preparar a Israel para su segunda venida. Bien, entonces, tenemos a Elías por este lado. Ahora, ¿qué de Moisés? Versículo 6, dicen, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Perfecto. Tenemos que Elías, también tenemos que en el tiempo de Elías, recordemos en su primera aparición ahí, cuando aparece con el, el, el rey Acab, hay hay un juicio que Dios emite a través de Elías, que es el cerrar los cielos y que no llueva, ¿no? Entonces podemos asociar ese juicio que se dio en el tiempo del rey Acab, aquí representado pues por Elías, ¿no? ¿Quién fue el que cerró el cielo? ¿Quién fue el que, eh, sí, hubo este periodo de sequía? Pues fue en el tiempo de Elías, por palabra de Elías, ordenado por Dios, ¿cierto? Y también tenemos que nos dice aquí, continuando el versículo 6, dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, ¿quién, quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. Y para herir, ajá, perfecto. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Igual, o sea, plagas. Entonces asociamos también ahí ya con Moisés, ¿no? Moisés, las plagas, Egipto, Faraón. Entonces, por eso es que podemos asociarlo de una manera rápida, ¿cierto? Pero quiero que sí lo veamos un poquito más profundo. Es decir, lo estudiemos con más argumentos. Estos son argumentos como más superficiales, pero creo que, eh, pues sí, nos da como más o menos, sí, como unas ciertas pistas de que sí pueden ser, ¿no? Pero como te digo, vamos a verlo entonces en unas próximas reuniones, ¿vale? Entonces, rápidamente, para avanzar, Mateo capítulo 24, versículo 14 nos habla entonces de que el evangelio va a ser predicado en el reino, el evangelio del reino, perdón, va a ser predicado durante el tiempo de la tribulación. Tenemos que estos dos testigos van a predicar, dice, predicarán y se convertirán. ¿Quiénes? Primero, muchos judíos. De estos judíos, de esta multitud de judíos, van a salir 144.000 judíos que van a ser sellados, ¿cierto?, en sus frentes y que van a ser apartados específicamente. Son 12.000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, y van a ser encargados de una gran misión. ¿Cuál es esa misión? Bueno, es de ir y predicar el evangelio que Cristo, que el Mesías, que el que vino una vez, va a volver y que esta vez va a venir para un juicio y que esta vez eh,
pues el que crea, pues va a ser salvo, pero el que no crea, pues va a tener que sufrir este juicio. Estos 144.000 judías a su vez, pues en su predicación, llevarán el Evangelio por todo el mundo, como veíamos aquí en Apocalipsis capítulo, perdón, perdón, aquí Apocalipsis capítulo 7, 1 al 8 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus. No, perdón, eh, perdón, está acá. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de rompas blancas con palmas en la mano. Bien, aquí nos habla de que había una gran multitud de todas las naciones. Es decir, aquí no quiere decir que solamente eran judíos, no, eran de todo el mundo. Y era gente que había estado en la tribulación, que salieron de la tribulación, pero fueron personas que creyeron. Igual aquí cuando se nos hablan de las ovejas en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, por ejemplo, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, estas ovejas nos habla de estos creyentes, estas personas que creyeron de toda la nación, tribu, pueblo y lenguas. Entonces, número uno, los dos testigos predican, muchos judíos creen. Después, estos 144.000 judíos son enviados y son enviados también a judíos, ¿cierto? Pero en medio de esa predicación, también muchos gentiles van a creer, muchos gentiles van a ser salvos. ¿Por qué? Porque es que el plan de Dios en la tribulación es que tanto judíos como gentiles crean para entrar a ese reino milenial que es el que viene después de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Bien, perfecto. Creo que hasta ahí, bueno, y acá cierro con esta conclusión. Dice así. Ok, bueno, entonces dice, Dios también tiene el propósito de poblar el milenio con una multitud de gentiles salvados, para que sean redimidos mediante la predicación del remanente creyente. Esto se logra con una multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y como las ovejas que entrarán en la era milenaria. El propósito de Dios finalmente es, pues, en primer lugar, el de poblar el reino milenario, atrayendo a sí mismo muchas gentes de Israel y de las naciones gentiles. Bien, entonces, ese es el propósito de Dios en un primer momento, que muchos judíos conozcan, crean, que puedan tomar la decisión, sean invitados hasta a este tiempo en donde se va a llevar a cabo y se van a cumplir todos los pactos de Dios, perpetuamente, eternamente, hacia con Israel. Bien, dice así. Entonces, el propósito número 2. Ok, perfecto. Ya vimos el propósito número 1. Ahora, el propósito número 2. Bien, derramar juicios sobre los hombres y las naciones incrédulas, perdón. Derramar juicios sobre los hombres y las naciones incrédulas. Bien, y leemos aquí en Isaías capítulo 26, versículo 21, nos dice así. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre. Perdón, ok. Porque, lo repito, perdón. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Bien, aquí dice, sale para castigo al morador de la tierra, decir, el morador de la tierra, ¿quién? De toda la tierra, decir, esto es un juicio para toda la tierra, tanto judíos como gentiles, toda la tierra va a sufrir este gran juicio. Y vamos aquí a Jeremías capítulo 25, 32 al 34, nos dice así. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Sí? Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán,
ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Muy bien, entonces aquí hemos visto que efectivamente el juicio va a caer sobre todo el mundo, ¿cierto? Aquí nos dice castigar al morador de la tierra y aquí dice que también nos hace referencia desde un extremo de la tierra hasta el otro, es decir, toda la tierra, todo el planeta, todas las naciones van a sufrir este periodo y aquí ya quiero que entremos, por favor, con nuestras Biblias. Vamos a buscar, por favor, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12. No, perdón, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leer, ya les digo, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, porque vamos a ver un tema importante relacionado a la causa del juicio para la nación de Israel. Bien, nos dice así. Entonces, perfecto. Las naciones van a ser engañadas, ¿sí? Dice así. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12. Voy a leerlo, ¿vale? Dice así el título, Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ni os engañe en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, perdón, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Un momento, aquí estamos leyendo entonces, como para ir contextualizando, estamos viendo la manifestación del anticristo, ¿sí? Entonces estamos viendo que la iglesia de tesalonicenses, ellos tenían una confusión porque ellos pensaban que eh, una confusión al respecto de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, él aquí les está aclarando de que todavía no va a venir. La segunda venida de Cristo va a venir sí, pero después de que se manifieste este hombre de pecado. Hasta que él no se manifieste, hasta que no se manifieste el anticristo, pues no puede haber esa segunda venida de Cristo. Pero aquí nos dice muy claramente que hay alguien, hay una persona que al presente eh, impide que se manifieste este personaje que es el inicuo, ¿cierto? El anticristo, este anticristo, bueno, vemos que este alguien es el Espíritu Santo que habita en nosotros como creyentes, como la iglesia, ¿cierto? Y este es quien al presente lo detiene, pero cuando seamos arrebatados, pues claro, en ese momento sí va a manifestarse el anticristo, en ese momento sí, pero antes de eso no. Bien, y dice así, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, aquí vemos detalles. Entonces este inicuo, este anticristo, el Señor lo va a matar con el resplandor de su venida, en su segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Bien, aquí dice, repito, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no recibieron ¿qué? ¿Sí? El amor de la verdad. Es decir, se les ofreció ese amor, pero ellos no lo recibieron. Les dieron un regalo de salvación, pero ellos dijeron no, nosotros no lo recibimos. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, algunos dirán, bueno, entonces Dios es injusto porque Dios les envió un poder engañoso para que eh, cayeran en la mentira del diablo y bueno, no pudieran creer en Dios. No, aquí realmente la idea es que se les presentó, ¿cierto? Se les ofreció, versículo 10, ellos no recibieron, pero tuvieron la posibilidad, ¿cierto? Se les ofreció la verdad, el amor de la verdad, ¿eh? Para ser salvos. Por eso Dios les envía, ellos dijeron, no, no creemos. Y vemos aquí un gran principio, ¿no? Que aplica para nuestras vidas. Vemos que Dios nos entrega cuando no queremos obedecerle. Es decir, Dios nunca nos va a obligar y es una decisión y es por amor. Esto no tampoco debe ser por miedo. Eh, entonces, si nosotros no queremos, escuchamos la palabra de Dios, se nos ofrece su verdad y con todo y eso lo rechazamos, le decimos no, no queremos, pues ¿qué pasa? Hay consecuencias. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el capítulo 1 del libro de Romanos, que es muy conocido, lo conocemos, eh, nos dice, bueno, discúlpenme, aquí está en la diapositiva siguiente. Oh, perdónenme, ya, listo, muy bien. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 27. Bien, voy a leerlo acá y estamos hablando entonces de ese tema. Dios los entrega, ¿cierto? Cuando una persona no quiere obedecer, cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, cuando lo que se le dice, no, mira, lo que estás haciendo está mal, pero la persona sigue empeñada en hacer las cosas mal, se obstina y no quiere creer en Dios, ¿m? Estas personas eh, van a sufrir un gran juicio. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Entonces dice así Romanos capítulo 1, versículo 18 al 27. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Habiendo conocido que había un Dios, no le glorificaron, no le dieron las gracias. Ellos dijeron, no, esto que tenemos es por nosotros, es para nosotros, hay que disfrutar, hay que vivir. Y aquí todo lo que tenemos es gracias a es el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Entonces no le glorificaron, dijeron, aquí no hay Dios, aquí somos nosotros los dioses. Entonces dice que se envanecieron, ¿cierto? En su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces sus corazones se endurecen, se aíslan y no quieren comprender realmente que hay un Dios y que Dios los ama, sino que ellos dicen, no, nosotros somos los que podemos, los que tenemos y los que merecemos. Entonces, versículo 22 nos dice, profesando ser sabios,
creyendo ellos ser los más sabios, ¿cierto? Se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Es decir, si ven, vamos viendo que aquí el panorama como que va descendiendo. Aquí ya empezaron a caer en idolatría, ¿cierto? Y le dieron, es decir, no le dieron la gloria a Dios, sino que le dieron fue la gloria más bien a imágenes, a dioses, a, a hombres, ¿eh? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó, ojo, aquí no lo subrayé, ojo, esa era la palabra que quería subrayar. Dios los entregó, ¿cierto? Y veíamos ahí en Tesalonicenses que dice que Dios les envía un espíritu engañoso. Bueno, Dios les da la posibilidad y Dios les dio la posibilidad. Ese poder engañoso de una u otra manera, digamos lo que es ese cuando Dios le dice, listo, tú quieres ir para allá, yo te dejo ir. Entonces Él los deja, Dios lo entrega, Dios los entregó. Ustedes quieren ser necios, ustedes quieren seguir adorando esas imágenes y haciendo eso malo, pues Dios nos entrega, ¿cierto? Dios no nos obliga en ningún momento. Siempre nos llama y nos disciplina, pero nunca nos obliga. ¿Mm? Dice así, entonces, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó en las inmundicias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó de nuevo aparece la expresión Dios los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó de nuevo a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Bien, ahí continúa, ¿no? Continúa el descenso. Entonces aquí vemos, Dios los entregó. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la realidad, cuando Dios nos ama mucho y Dios presenta su verdad de amor, ¿cierto? Como vimos ahí en Tesalonicenses. Pero ellos, dice así, eh, ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos rechazaron, se envanecieron, ¿cierto? Como dice acá, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después de esto, Dios los entrega. Y Dios los entrega. Por ejemplo, veamos el caso de Faraón. Faraón endureció su corazón. La expresión que utiliza la Biblia es, y Dios endureció su corazón. Pero bueno, lo que sucedió realmente en el corazón de Faraón fue que él decía, yo no creo en Dios, yo soy el Dios, yo soy el que manda, todo esto es mío, y se envaneció. Su corazón se endureció y no quiso reconocer que había un Dios, por lo tanto Dios lo entregó, ¿cierto? Dios lo entregó, como vemos aquí, y él finalmente fue como una bola de nieve que fue creciendo, pero no para bien, sino para mal. Fue descendiendo hasta pues caer de un juicio tras otro, un juicio tras otro, peor, peor, peor. Y aquí era donde yo quería que viéramos cómo más o menos funciona esto. Bueno, esto es un breve esquema, es como una gráfica que hice. Por ejemplo, conocemos el personaje del rey Saúl en la Biblia. Tenemos ahí en Primera Samuel, ¿cierto? Nos aparece el rey Saúl. Y el rey Saúl, como sabemos, fue elegido por el pueblo como rey y Dios le permitió, bueno, fue ungido como rey, ¿cierto? Y en sus inicios, bueno, manifestaba que era, bueno, no, de hecho, siempre manifestó que hubo una, eh, siempre
como una fuerza de él y nunca hubo como tal una sincera dependencia de Dios. Vemos que el rey Saúl, eh, por ejemplo, tenemos el caso cuando Goliat, ninguno del pueblo confiaba ni siquiera al rey que podían llegar a confiar, a vencer a Goliat. ¿Y qué pasó? Bueno, vino David, un joven que creía en el Señor, que confiaba en él, y él sí eh, hizo frente a Goliat y pudo vencer. Pero Saúl, siendo el más grande, el más fuerte de Israel, pues no, ¿cierto? No, no dependió de Dios, sino que él dependía de sus fuerzas. Y ese es el gran problema, ¿no? Cuando dependemos de nuestras fuerzas, cuando creemos que es por nosotros, cuando ponemos nuestro yo o nuestra persona delante o antes que Dios, pues finalmente esto nos va a llevar en un camino descendente. Como vemos aquí, el camino de Saúl fue descendente y se nos ilustra en diferentes partes. Por ejemplo, recuerden que el rey Saúl, cuando le dijeron David venció no, Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000, bueno, empezó en él una raíz de amargura a crecer, ¿cierto? Contra el rey David, contra David, que en ese momento no era rey, y empezó a degradar, a degradar en cada momento al rey Saúl. Bueno, disciplinas de Dios. Vamos a ver cómo Dios trató en un primer momento con Saúl, ¿cierto? Ahora, tenemos aquí una línea horizontal que nos habla de la comunión con Dios. Dios quiere que tengamos una comunión con Él, claro, y mientras más comunión tengamos con Él, más pura, más sincera, más constante, sea con Él, pues finalmente vamos a tener una vida de comunión que va a ir hacia arriba, ¿cierto? En crecimiento espiritual. Pero si por el contrario nosotros nos alejamos de Dios, apagamos el espíritu, cedemos al pecado, ¿eh? Nos empezamos a enfriar en nuestra lectura, meditación, estudio de la palabra, oración, ¿cierto? Eso se llama disciplina. Si no somos disciplinados, entonces poco a poco vamos a ir cediendo a apetitos de la carne, ¿cierto? Como lo hizo el rey Saúl. Él fue en un camino descendiente. Tal vez en un punto sí hubo alguna comunión con Dios, pero fue descendiendo, ¿cierto? Fue un camino que él fue descendiendo. Ahora, eh, eh, Dios, no es de repente que Dios va a traer un juicio repentino sobre las personas. Dios, esto es todo muy gradual. El descenso de Saúl fue gradual. Entonces, tuvimos el escenario en donde empezó a tener esa envidia por el rey David, por David, perdón. Luego tenemos otro escenario en donde lo podemos ver cuando se le ordena ir a acabar con este rey pagano, ¿cierto? Y se le dice, Saúl, tienes que destruir a todo ese pueblo, ¿cierto? Y tienes que destruir al rey y todo lo que tiene el ganado, todas las cosas las tienen que destruir. Y vemos que esa orden venía de parte de Dios, y Samuel, bueno, Samuel se le había comunicado y vemos que el rey Saúl no atendió por completo, es decir, obedeció a medias. Le dijo, sí, Samuel, yo cumplí lo que tú me dijiste, yo ya destruimos todo el campamento y todo este pueblo, pero dejamos eh, al rey, ¿cierto? Llega Samuel y le dice, bueno, ¿y qué es ese bramido de las cabras que escucho? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Saúl? No me hiciste caso. Dios decía que tenías que destruir todo. Y Saúl obedeció a medias, ¿no? Destruyó cierta parte, dejó lo mejor, lo más bonito, que para él era, lo mejor era, bueno, el ganado, tal vez algunos tipos de posesiones que habían quedado, despojos, y al rey pagano, ¿cierto? Que finalmente termina muriendo por mano de Samuel. Samuel lo mata, pero nos damos cuenta que el corazón de Saúl no era sincero, no era realmente eh, sincero con el Señor. Vemos que hubo disciplina de Dios, sí. Recuerden que venía un espíritu malo y lo atormentaba, ¿cierto? Hablamos de dos momentos básicamente. Un momento de disciplina es cuando Dios no, Dios siempre nos ama, ¿cierto? Pero dice, Dios al que ama disciplina.
Aquí también ama, aquí en el castigo también ama, pero pues ya es como cuando leímos ahí en Romanos que nos dice, Dios los dejó, Dios los entregó. Es decir, cuando se cruza esta línea roja, es como si Dios ya, cuando Dios dice, listo, tú quieres seguir por ese camino, tú no me quieres reconocer a mí, yo te dejo, y Dios lo dejó. ¿Y qué le pasó a Saúl? Bueno, veamos rápidamente disciplinas de Saúl. Una disciplina de Saúl, por ejemplo, cuando le venía ese espíritu malo que lo atormentaba y que venía el rey, que venía David para tocar y que con eso él podía aliviar un poco esa molestia, ¿cierto? Que le venía de ese espíritu. También tenemos eh, otra disciplina de rey Saúl. Yo creo que la falta de contentamiento siempre, porque él siempre estuvo mirando a otros y nunca hubo, digamos, una satisfacción, por ejemplo, con el tema de David. Estuvo muy envidioso, ¿no? De que David creyera en el Señor, confiaba en el Señor y era bendecido por el Señor. Y, y Saúl, con mucha bendición, con muchas cosas que tenía, se sentía insatisfecho siempre, ¿cierto? Y no hallaba satisfacción y contentamiento realmente en lo que él tenía, siempre buscando más, siempre buscando más. Creo que esa insatisfacción también, y eso lo llevó a disciplinas, ¿sí? En donde vemos ya en ese momento cuando esa línea roja, él la cruza, recuerden, cuando él no destruye a este rey pagano, y Samuel le dice, mira, bueno, se va a retirar Samuel y viene Saúl, el rey Saúl, y toma a Samuel de su manto y se rompe el manto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice Samuel? Samuel le dice, mira, Saúl, así como se rompió esta prenda, así ha sido roto tu reino. Tú ya vas a dejar de ser el rey de Israel. Ahora va a ser quién? Ahora va a ser eh, eh, voy a elegir a otro, no le dice quién, voy a elegir a otro para que sea ungido como rey de Israel. Tú ya no vas a ser rey, ¿cierto? Y, mejor dicho, de ahí para abajo ya empieza peor, peor Saúl. Vemos que cuando se cruza esa línea, viene ya, eh, él sigue en su obstinación y Dios, por ejemplo, él sigue descendiendo, sigue cayendo en pecados más hondos y en consecuencias más hondas, ¿cierto? Tenemos el caso, él termina acudiendo a una divina para recibir consejo de Samuel, para ver si debían de ir o no debían de ir a atacar, que finalmente vemos que todo esto era una manipulación demoníaca. Pero miren el punto en el cual llegó Saúl. Fue descendiendo tanto y finalmente el punto ya final del rey Saúl fue cuando muere. Recuerden que termina muerto, de hecho, en mano de los filisteos y termina súper mal, ¿no? Muere él, muere Jonatán, muere su hijo y les va muy, muy, muy mal. Entonces vemos que hay un camino que desciende. Este camino de obstinación, de necedad, de terquedad, que, que Dios no quiere para ninguno de nosotros, pero finalmente Dios nos llama la atención. Recuerden, cuando somos disciplinados por Dios, es como si Él nos estuviera llamando la atención. Entonces, Dios nos está llamando la atención. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión conmigo? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Siempre nos está llamando, 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 llamando. Ahora, si nosotros no queremos oír, Él es el que nos deja. Cruzamos la línea y Él nos deja, ¿cierto? Y finalmente, pues llegará una serie de castigos. Eh, bien, y aquí quería que viéramos con respecto al segundo propósito de la tribulación, ¿cierto? Las naciones de la tierra. Bueno, las naciones de la tierra podemos hacer un paralelo con esto. Número uno, van a ser engañadas por la falsa enseñanza del sistema de la ramera, ¿cierto? Va a haber un sistema religioso que vamos a conocer como este de la gran ramera, ¿cierto? Un sistema religioso mundial para toda la gente que va a estar aquí en la tierra, donde van a ser engañados, persuadidos y manipulados, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que veíamos, Dios envía un espíritu engañoso
Dios permite que ustedes no quisieron a Dios, Dios los entregó, ¿cierto? Dios los entregó. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a participar del vino del furor de la fornicación. Es decir, van a participar de todas las abominaciones, aberraciones que van a ser hechas pues por todo este tipo de rito, sistema religioso pagano y opuesto totalmente a lo que es realmente Dios. Seguirán, ok, seguirán al falso profeta en la adoración a la bestia. Bien, eso sería también consecuencias. Estas personas en el mundo van a seguir a la bestia. La bestia es el anticristo, ¿cierto? La bestia, que es el anticristo, representa este poder político, ¿cierto? El falso profeta, que sería como el que dirige la adoración religiosa, es como el aspecto espiritual, ¿cierto? Entonces, tenemos que son entregados, y vamos a ver aquí rápidamente, por ejemplo, quería que viéramos que este juicio no es gratis, ¿no? ¿Por qué viene el juicio? Porque realmente las personas nos alejamos de la comunión con Dios, no queremos reconocer a Dios, su verdad, y este juicio finalmente va a venir también a todas las personas en el mundo, es decir, van a ser entregadas, engañadas. También dice aquí, caerá sobre toda la tierra ricos, pobres y sobre la tierra ricos, poderosos, personas que tienen mucho dinero hoy en día, por ejemplo, no sé, hablemos de, no sé, Bill Gates o gente que tiene muchísimo dinero y que piensa que son casi que inmortales, que no le temen es decir, quienes piensan que no les puede pasar nada porque tienen todo resuelto, muchísimo dinero, muchísimo poder, eh, muchísimos bienes, y piensan pues que no va a suceder nada, no les puede pasar nada malo, ¿no? Ahora, en el tiempo de la tribulación, todas estas personas que tienen muchísimo dinero también van a sufrir, ¿cierto? En medio de su obstinación, de su arrogancia, de su soberbia, eh, su necio corazón fue entenebrecido, como vimos ahí en Romanos. Entonces quería que viéramos, por ejemplo, aquí, cuando el hombre se engrandece más, desconoce a Dios y cree que todo es gracias a Él, ¿cierto? Y viene la catástrofe. Ese es el gran problema. Y viene la catástrofe. Y dice así, por ejemplo, en la historia secular tenemos, no sé si ustedes conocen un poco el tema de la historia del Titanic. El Titanic, que fue un gran barco, ¿cierto? Que se hundió por la soberbia también. Bueno, esto se asocia a eso. No podemos decir que fue un 100%, pero podríamos llegar a asociarlo, que fue hundido por la soberbia de su creador o los hombres que estuvieron involucrados allí, que decían que ni Dios era capaz de hundir el Titanic. ¿Eh? Entonces, la arrogancia del hombre, cuando llega hasta este punto, Dios envía su juicio. Y este Titanic, pues fue hundido, eh, pues se asocia que fue un gran juicio, ¿no? Ahora, no lo podemos asegurarlo al 100%, pero sí podemos asegurar uno que sí vimos en la Biblia. Recuerden que en la Biblia el rey Nabucodonosor de Babilonia dijo así. Tenemos la historia, ¿no? En el capítulo 4, por favor, vamos a leer rápidamente Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 37. Daniel capítulo 4, 30 al 37. Dice así. Vamos a ver bueno, esta es la historia, para ponerlos en contexto. Desde el capítulo 4 nos dice la locura de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se envaneció en su poder, no reconoció a Dios, dijo todo esto que tengo es mío, y Dios le envió un juicio. ¿Eh? Empezó ese camino descendente, no reconoció a Dios y cayó en un gran juicio. ¿Cuál fue ese juicio? Bueno, vamos a verlo aquí. Dice así. Eh, dice, capítulo 4, versículo 20, perdón, 30, perdón, 30 en adelante. Ok. Desde el 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. ¿Ah? ¿Sí ven? Engrandeciéndose. Yo fui el que hice esta gran Babilonia, yo la edifiqué con mi fuerza, mi poder. Entonces dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y no lo da a quien él quiere. Y lo da a quien él quiere, perdón. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y hablé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido, en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy bien. Entonces, el andar con soberbia, vemos que llevó al rey Nabucodonosor a, a un gran juicio de parte de Dios. Pues perdió su razón, se convirtió casi como en un animal y vemos que pues este juicio fue producto de su soberbia, del no reconocer ni glorificar a Dios, ¿cierto? Que ese es el gran problema, no reconocer ni glorificar a Dios, no creerle a Él. Finalmente, este, el propósito de la segunda, el segundo propósito de la tribulación viene a ser traer un juicio contra todas estas personas que se envanecen, que no reconocen a Dios, y va a venir un gran juicio sobre ellos, así como lo vimos con estos personajes en el Titanic, que se hundió por un iceberg. También el rey Nabucodonosor, el más poderoso de la tierra en su momento, fue eh, descendido hasta el punto de un animal, ¿no? Y esto fue por 7 años, y después de 7 años, dice, y alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, ¿cierto? Ahora sí, él reconoció que lo que había hecho estaba mal, se arrepintió y glorificó a Dios. Ahora, esa es la oportunidad también en la tribulación para muchos. Muchos van a tener la oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que Dios quiere al final de todo, ¿no? Que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento de Dios, ¿cierto? Ahora, aquí cito aquí las palabras de C.S. Lewis, eh, cuando dice él en el problema del dolor, dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, ¿cierto? Pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar al mundo adormecido. Bien, Dios nos permite, cuando disfrutamos y estamos, digámoslo, bien, con bienestar, pues no tenemos ningún problema. Dios lo permite y digamos lo que estamos bien, ¿cierto? Pero cuando estamos en medio del dolor, el dolor es un medio por el cual Dios utiliza para hablarnos a nuestras conciencias y decirnos, corrige, ¿cierto? Nos disciplina, es decir, la disciplina trae dolor, ¿eh?
Entonces, si estamos nosotros, que Dios nos ama, en esta fase de disciplina, ¿cierto? O de castigo, también el castigo es una forma de disciplina, pero ya digamos lo que ya más extremo y llevado es más complejo, más complicado. Pero si estamos disciplinados, ¿cierto? Dios trae dolor, siempre dolor. Y la función del dolor en nosotros es siempre llevarnos a Dios de vuelta. ¿Sí? Dios nos grita, nos dice, devuélvete, vuelve a mí. ¿Mm? Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que se va a comunicar también, que se comunica y que comunicamos en las buenas nuevas hoy en día, que Cristo a todos nos dice, volvamos a Él, arrepintámonos. No tenemos que pasar, no tenemos que ser disciplinados ni castigados, ni pasar por un juicio para que creamos en el Señor. Tristemente, tanto judíos como gentiles en el periodo de la tribulación van a tener que atravesar esta gran prueba, ¿cierto? Y va a ser a través del dolor que muchos van a llegar a creer, ¿cierto? Es difícil, va a ser difícil, muchísimo, pero pues este es como el panorama que tenemos. Y finalizo aquí, dice, sobre los que blasfemaron el nombre de Dios, no se arrepintieron para darle gloria, ¿no? Aquí estamos hablando de varios escenarios que van a suceder durante ese periodo de la tribulación. Y nos habla de que al estar en esos juicios, no, ni siquiera van a creer, van a, antes a blasfemar a Dios. Tan necios son que no van a reconocer a Dios, sino que van a obstinarse y a rebelarse más ante Dios. Y no se arrepintieron para darle la gloria a Dios como Nabucodonosor lo hizo. No, esto no se van a arrepentir, van a seguir de mal en peor. ¿Sí? Dice, entonces, para finalizar, dice acá, por cuanto el reino vendrá, será de justicia, perdón, por cuanto el reino que vendrá, que es de justicia, que es el milenio, toda maldad y el pecado deberá ser erradicado, deberá ser quitado de la tierra. Entonces, si va a haber un reino milenial en donde va a haber paz, en donde va a haber, eh, va a fructificar toda la tierra, es decir, algo que en los tiempos, en el tiempo de hoy no vemos, no tenemos, ¿sí? Entonces debe cambiar. Todo el pecado va a ser juzgado y todos aquellos que no crean en el Señor, pues van a ser, si no se arrepienten, van a ser muertos y tristemente, pues no van a poder participar con nosotros en el reino. Entonces, este es el segundo propósito de Dios, derramar un juicio sobre hombres y naciones incrédulas. Pero ese no es el propósito, es decir, esa no es la voluntad de Él es que crean en Él, pero Él extiende su llamado y su amor. Ellos finalmente no quisieron reconocerlo, se endurecieron, Dios los entregó e iniciaron esa curva descendente. Disciplina, castigo, hasta que va a venir un juicio, un castigo final, en donde van a perecer finalmente todos ellos. ¿Listo? Entonces, bien, creo que ya hemos visto entonces los dos propósitos de la tribulación. Número uno, que muchos judíos crean y asimismo gentiles, judíos en un primer lugar, claro, para que se cumplan todos los pactos, para que entren en la tierra prometida, y los gentiles también, para que entren al milenio y también que sean salvos, ¿cierto? Y el segundo, que va a ser traer un gran juicio y un castigo para toda la tierra, ¿vale? Entonces creo que hemos finalizado ya el tema de la tribulación. En líneas generales vamos ya a especificar puntos, como por ejemplo el tema de eh, el Espíritu Santo, qué va a pasar con el Espíritu Santo durante la tribulación, va a seguir el Espíritu Santo aquí en la tribulación, no va a seguir, se va a ir o va a seguir. Asimismo vamos a ver nosotros qué va a suceder con la iglesia durante ese periodo donde aparece la iglesia. Es decir, ya vimos que hay dos escenarios puntuales, pero vamos a ver otros aspectos y adicional a eso vamos a ver ya más en detalle unos puntos y juicios que van a haber dentro del tema de la tribulación, ¿vale? Entonces, creo que hemos finalizado, vamos a finalizar ya en oración, amado Señor, Padre eterno, gracias a ti te damos por ese tiempo de escuchar, Señor, de tu palabra, entender, Padre, que tú eres bueno, que tú extiendes, Señor, el regalo que por gracia es, Señor, de salvación y que está abierta para todo el mundo, Señor, y que
Un día, Dios, Padre, tú tienes un límite y tú vas a llegar a ese límite y vas a juzgar, Señor, a todos aquellos que no crean en ti. Padre, oramos y te pedimos que podamos meditar en tu palabra y que nos animemos para que podamos, Señor, vivir en una comunión plena, verdadera, sincera, constante contigo y que te busquemos, Dios, y si en nuestra vida, Padre, estamos en camino, Dios, de pecado, y si somos disciplinados, Señor, seamos nosotros, Padre, reconociendo el pecado, el error, y podamos acudir rápidamente ante ti, Señor, para pedirte perdón, alejarnos, Dios, del pecado y podernos, Señor, volver a una comunión contigo plena, Padre. Nos damos cuenta, Dios, que en la Biblia y en el mundo hay ejemplos, Dios, que podemos ver cómo personas se han alejado de ti y han caído tan mal y han caído y han sido disciplinados y finalmente juzgados. Y Señor, no queremos eso para nuestras vidas. Queremos vivir de tu lado, de tu mano, unidos y confiados, Señor, a ti, Padre. Oramos y te pedimos, Señor, por cada una de las personas aquí conectadas. Padre, oramos por sus familias. Bendíceles, Señor, guárdales. Te pedimos, bendícenos en esta semana más de trabajos, de actividades, que sean todas puestas en tu buena voluntad. Y, Señor, también ponemos en tus manos el servicio del día de mañana, que seas tú bendiciéndolo, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada y que muchos, Dios, puedan acercarse a ti y que muchos, Dios Padre, podamos ser edificados eh, por tu palabra, Señor, por la alabanza, por el tiempo antifonal y todo el servicio, amado Señor Padre. Gracias a ti te damos en esta noche, te agradecemos y ponemos en tus manos este tiempo de descanso y te lo pedimos, Señor, todo esto a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.